Muy buenas noches. Con la venida del señor presidente de la Academia y los miembros de la mesa de honor el día de hoy, vamos a dar inicio a este simposio que se refiere efectivamente a la revolución de la longevidad. Y la idea aquí es darles a ustedes una perspectiva un poco distinta de lo que es el proceso de envejecimiento. Estamos acostumbrados a abordar el envejecimiento en términos apocalípticos y en decir que pues se nos viene encima una avalancha de personas mayores con una serie de necesidades que nos veremos en serias dificultades para satisfacer. Sin embargo, esta perspectiva está cambiando rápidamente. Ahora, por otra parte, estamos acostumbrados a pensar en nuestro país como un país joven, un país en donde el envejecimiento será un tema, pero al día de hoy, en este país hay más gente mayor de 60 años que niños menores de 5, ya al día de hoy. Este no es un asunto del futuro, esta es una realidad con la cual contendemos día a día y en medio de la cual nos hacemos una serie de preguntas que tienen que ver también con la naturaleza del proceso o de los procesos, porque son varios, como ustedes verán a continuación, que están detrás de este fenómeno al que llamamos envejecimiento, tanto en el nivel demográfico como en el nivel individual. Luchamos a la vez por darle sentido individual al mismo y nos preguntamos si es un destino ineluctable, si verdaderamente es algo que no podemos cambiar. Y creo que hoy podemos cambiar un poco la perspectiva de ustedes a este respecto, entendiendo mejor cómo se produce y cómo el conocimiento científico no solo puede ayudar, sino que ha ayudado ya a frenar este proceso y a delimitar cada vez con mayor claridad los determinantes del envejecer sano y activo. Esto es una anécdota, pero no deja de ser interesante. Hace algunos años, dos biodemógrafos muy conocidos, Jay Olshansky y Steven Ousted, crearon un fondo, hicieron una apuesta y dijeron, uno, que en el momento en que hacían la apuesta ya estaba en vida aquel que por primera vez alcanzaría los 150 años de edad. Y pues habrá que esperar a ver que transcurran esos 150 años. Bueno, en ese momento a lo mejor no faltaría tanto, pero todavía no lo vemos. Lo que sí es cierto, y todos hemos constatado, es que la espectacular modificación de la esperanza de vida de nuestra especie se ha dado en un lapso de tiempo extraordinariamente corto. Así como es tan solo en el último siglo que ha vivido la mayor parte de los seres humanos que han pisado esta tierra, también en tan solo 4 generaciones se han concentrado los cambios que han determinado que la esperanza de vida de nuestra especie se duplique. Así, se duplique. Si eso no es modificar el proceso de envejecimiento, no sé cómo podríamos llamarle. Y ustedes ven aquí en esta gráfica cómo el riesgo de morir para el hombre en la época paleolítica, ilustrado aquí por una línea negra, el riesgo de morir muy elevado en los primeros años de la vida y que decrece de manera significativa en la edad madura y se va acrecentando con el paso del tiempo. A este riesgo de morir le separa ya una distancia considerable cuando vemos el riesgo de morir para la población japonesa, la población del único país hiperenvejecido en donde ya este contingente poblacional ha superado el 25% de la población. En un país donde la gente que nace hoy en día tiene una esperanza de vida 10 años superior a la nuestra, 84 años. Y el fenómeno además se ha masificado. Es cierto, siempre ha habido gente que ha alcanzado los 80 años y los 100 probablemente, pero esto era un fenómeno de excepción. Hoy la vejez se ha democratizado y los cambios que hemos observado simplemente
a través de la mejora en las condiciones de vida de nuestras poblaciones, que como les decía, en las últimas generaciones han conducido a una duplicación de la esperanza de vida al nacer, podemos también obtenerlas a través de la manipulación de animales de laboratorio y modificaciones tan espectaculares como esa y mayores aún, puesto que recién, primero, Cynthia Kenyon en San Francisco demostró cómo bajando el switch de lo que ella denominó el H1, un solo gen del nematodo Cenorhabditis elegans, ella podía duplicar la esperanza de vida de este bicho y no solo duplicar su esperanza de vida, sino preservar su capacidad funcional a través del tiempo. Hoy sabemos que bajando 2 switches podemos quintuplicar la duración de la vida del mismo bicho. ¿Cuál es el límite? Pues todavía no lo conocemos. Habrá que ver cómo funcionan diferentes combinaciones de genes, algunos activados, otros desactivados, que sin duda pueden darnos muchas sorpresas en cuanto a hasta dónde se encuentra en realidad el límite de la existencia. En este caso, para una especie muy particular. Desde hace 30 años nos hemos familiarizado con esta imagen que es la curva de supervivencia propuesta por Fries, en donde él nos muestra cómo a través de los años se ha venido comprimiendo la morbilidad y cómo la gente envejece cada vez en mejores condiciones, como al día de hoy, los 50 de hoy son, pues a lo mejor no los 30, pero sí los 40 de otrora, y cómo cada vez el límite que representa el inicio de la pendiente de deterioro funcional va reculando paulatinamente y se va acercando cada vez más al límite de la existencia, cerrándose la brecha entre la esperanza de vida al nacer y la esperanza de vida en salud. Pero a la par, si bien hemos visto esto en sociedades postindustriales, nos hemos percatado también y cada vez con mayor claridad del hecho de que en los últimos años, conforme la gente alcanza edades muy avanzadas, acumula también una serie de déficits y que la probabilidad de acumularlos es mayor a mayor edad. Y que estos déficits tienen determinantes que no solo son biológicos, que se encuentran con mayor probabilidad en personas en situación de desventaja. Y que las principales afecciones, no tengo siquiera que nombrarlas, ustedes las conocen bien, pero es interesante que afecciones en apariencia tan disímbolas como las que aparecen en la lista tienen en realidad determinantes comunes. Al parecer, la mayor parte de lo que hemos dado en llamar enfermedades crónicas no transmisibles tienen determinantes genéticos compartidos y los estudios de genoma completo que nos han permitido aproximarnos a la elucidación de los determinantes de estas afecciones convergen en ciertos genes clave que tienen que ver con el manejo del estrés, con la regulación metabólica y en donde afecciones como el cáncer, la enfermedad de Alzheimer, la aterosclerosis y la diabetes encuentran aparentemente su origen. Esto ha llevado a un grupo de trabajo, curiosamente aparece aquí nuevamente el nombre de Jay Olshansky, que publica en octubre pasado este documento que es extraordinariamente interesante, en donde hace un llamado a la reflexión después de una demostración muy elegante hecha por Dana Goodman, investigadora de la Rand Corporation en California, en Los Ángeles, que a través de una microsimulación utilizando los datos del Health and Retirement Survey, el estudio longitudinal más grande del mundo en términos de envejecimiento, es capaz de demostrar el efecto que tendría sobre la esperanza de vida el eliminar, por ejemplo, afecciones en conjunto, las afecciones neoplásicas o en conjunto la enfermedad cardiovascular,
y hasta qué punto esto influiría sobre la prolongación de la vida y sobre la preservación de la capacidad funcional. Y después de demostrar, vamos a decir que esto aumentaría por un 20%, no recuerdo la cifra precisa en este momento, hace un modelaje en el cual estima el efecto que pudiera tener el desplazar aún más el momento en que inicia el declive funcional por el envejecer, encontrando que el efecto que esto tendría es mucho más significativo que la eliminación completa, la erradicación de las enfermedades neoplásicas y cardiovasculares sumadas. E invitando a una reflexión en el sentido de que es vital que nos demos a la tarea de clarificar los determinantes del proceso de envejecimiento que a final de cuentas están detrás del conjunto de estas afecciones. Y el hecho es que el envejecer se está retrasando de una manera, entre comillas, espontánea. La gente que logra sobrevivir más allá de los 110 años, los llamados supercentenarios, escapan a la ley de Gompertz, que permite a los actuarios calcular el riesgo de morir por edad, que tiene un incremento lineal a través de la vida, excepto entre los sujetos que han rebasado esas edades, en donde ya la probabilidad de morir es aleatoria. Entonces, respecto a los límites de la existencia humana, la biología no ha conseguido responder definitivamente ni siquiera a la simple cuestión de cuál es el límite de la longevidad humana, si es que éste existe, y parecería que la duración máxima de la vida no es, pensaría uno a priori, no es susceptible de cambios. Sin embargo, los hallazgos recientes de los estudios demográficos en Suecia y en Japón nos hacen dudar a este respecto por el comportamiento de los centenarios. Así, hace 150 años, todo el mundo parecía convencido de que la mortalidad infantil era una necesidad y que no era algo que pudiéramos resolver. Hoy en día prácticamente la hemos resuelto. La mortalidad perinatal ya es casi historia. ¿Acaso no estaríamos actualmente en el umbral que nos permita en 100 años más hablar de la misma manera del deterioro funcional y las afecciones crónico-degenerativas relacionadas con el envejecimiento? En fin, la discusión que viene a continuación tiene que ver con esa reflexión. Parecería del terreno de la ciencia ficción, pero ustedes verán que ya estamos realmente pisando terrenos de realidad. Y abordaremos en primer lugar la perspectiva demográfica, seguidamente la biológica, y para concluir con un aspecto práctico, técnico, relativo a la cirugía, en particular la cirugía ortopédica, y si el tiempo nos lo permite, las implicaciones bioéticas a través de una presentación que haré yo al cierre, o bien abordaremos ese tema en las preguntas y comentarios. Sin más, le pido al doctor César Alfredo González González que pase al estrado. El doctor es economista, él es maestro en estudios de población y doctor en estudios de población por el Colegio de México, y es investigador del Instituto Nacional de Geriatría, y él entrará mucho más en detalle para explicarnos el cómo a través del tiempo se ha venido modificando la esperanza de vida de nuestra especie. César, el envejecimiento en términos apocalípticos, y en decir que pues se nos viene encima una avalancha de personas mayores con una serie de necesidades que nos veremos en serias dificultades para satisfacer. Sin embargo, esta perspectiva está cambiando rápidamente. Ahora, por otra parte, luchamos a la vez por darle sentido individual al mismo, y nos preguntamos si es un destino ineluctable, si verdaderamente es algo que no podemos cambiar. Y creo que hoy podemos cambiar un poco la perspectiva de ustedes a este respecto, entendiendo mejor cómo se produce
y cómo el conocimiento científico. Muy buenas noches. Con la venida del señor presidente de la Academia y los miembros de la mesa de honor el día de hoy, vamos a dar inicio a este simposio que se refiere efectivamente a la revolución de la longevidad. Y la idea aquí es darles a ustedes una perspectiva un poco distinta de lo que es el proceso de envejecimiento. Estamos acostumbrados a abordar la realidad con la cual contendemos día a día y en medio de la cual nos hacemos una serie de preguntas que tienen que ver también con la naturaleza del proceso o de los procesos, porque son varios, como ustedes verán a continuación, que están detrás de este fenómeno al que llamamos envejecimiento, tanto en el nivel demográfico como en el nivel individual. Estamos acostumbrados a pensar en nuestro país como un país joven, un país en donde el envejecimiento será un tema, pero al día de hoy, en este país hay más gente mayor de 60 años que niños menores de 5, ya al día de hoy. Este no es un asunto del futuro, esta es una realidad